¿Esto qué es? Penal de comisión 4.
Hola, Luciana. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Ah, Hacía bastante que no usaba el Zoom para Facu. Así que bueno, quiero ver quiénes están presentes, si se pueden por lo menos poner la camarita. Tengo entendido que también hay alguien extranjero, ¿sí? No tengo la hora acá en mi... Ya estamos en hora, ¿no es cierto? Bueno, vamos a comenzar la primera clase de este primer cuatrimestre del 2021. Quería saber primero si había recursantes o que me manden la manito o que pongan el audio. Ahora está entrando gente, creo, ¿no? No son todos nuevos, aparentemente. Tienen todos el programa. Yo suelo trabajar les voy a comentar. Mi nombre es Claudia Bricio. Después ya les voy a poner la pequeña reseña en la plataforma, que es algo que todavía no hice. Y mis ayudantes, como habrán visto, son el doctor Damián Bes y la doctora Florencia Pérez. Por esta única vez, digamos, porque para tener una pequeña introducción un poco más relajada y porque la unidad 1 es larguísima, yo les voy a dar la primer clase y la del miércoles, el programa. ¿Sí? Me suelo manejar así con bastantes libros y cosas alrededor. O sea que hoy y el miércoles la clase la van a tener conmigo y de ahí en más, los días lunes va a estar el doctor Bes, los días miércoles yo y los días viernes la doctora Florencia Pérez. Eso no implica generalmente cuando alguno tiene algún tema profesional que nos impide, hagamos un pequeño cambio, pero igual siempre avisamos, o sea, no van a perder clases, ¿no? Algo que hemos visto durante el año anterior es que se gana mucho, por un lado, con estas clases sincrónicas y no presenciales, y por otro lado también se pierde un poco el contacto, ¿sí? La interacción que hay, evidentemente, es la misma. Entonces, yo lo que les pediría es que no dejen de hacer preguntas, porque contratos es la primera materia que ustedes van a cursar que tiene todo que ver con obligaciones, en donde todos los conceptos son abstractos, pero es la primera materia en donde bajamos todos los conceptos abstractos a la tierra. Es decir, hablamos de un instituto y tenemos que saber dar un ejemplo, ¿sí? ¿De qué se trata cuando hablamos de determinado contrato? ¿O por qué decimos en abstracto, aparentemente, sí, que el contrato es la herramienta óptima para el intercambio de bienes o servicios? Eso no nos es importante, es interesante saberlo, pero lo interesante es saber qué quiere decir. Muchas veces pedimos ejemplos y los ejemplos son los que a lo mejor
se prestan más cuando uno da una clase presencial, ¿no? Por eso la idea es que no tengan ningún resquemor, y yo, lógicamente, a mí me gusta interactuar para poder saber de qué estamos hablando, ¿no? O sea, participen, porque acá estoy aprendiendo una materia que es totalmente terrenal, no es filosofía, y estamos poniéndole una situación objetiva, digamos, a todo lo que estudiaron en obligaciones, hasta en Civil 1 incluso. Con respecto, a ver, preguntas, a la bibliografía. La idea que nosotros tenemos es, primero, darle una importancia muy relevante a la parte general de contratos. ¿Y por qué es esto? Porque esto, teniendo un dominio de obligaciones y la parte general de contratos, es lo que nos va a permitir como profesionales poder armar un contrato a medida. Cuando ustedes vean, por ejemplo, libros o puedan bajar online 350.000 modelos de contratos, seguramente cuando tengan un cliente y tengan que hacer un contrato, algo van a tener que modificar. Algo les va a pedir que no está ahí o sobra, y teniendo un dominio firme de la parte general de contratos y obligaciones que se da por sentado, ustedes van a poder armarlo solos. Y esto me parece que es fundamental. No digo que la parte especial de contratos no tenga importancia, pero los pilares están en obligaciones y la base, la parte general de contratos. Que con este nuevo código, digamos, no es tan extensa tampoco. O sea, yo creo que la memoria o el memorizar determinadas cosas tiene mala prensa, pero bueno, les tengo una mala noticia. Tienen mala prensa cuando ustedes memorizan y no saben lo que están leyendo. Pero hay ciertos artículos, por ejemplo, tenemos acá contratos general, son 5 o 6 artículos, en donde a lo mejor es más difícil buscar un sucedáneo a una palabra que sea jurídicamente relevante, ¿sí? A inventar algo porque no pudieron memorizar una frase, o hay determinados artículos que son vitales, que son troncales, digamos. Entonces, quiero saber si con respecto a la bibliografía tienen alguna duda. El que quiera hablar, no. Entonces, nosotros vamos a dar las clases sincrónicas. El día que no se pueda será asincrónica, las van a poder ver todas las veces que quieran, pero aparte de eso vamos a subir una serie de muchísimo material, y dentro de ese material y dentro de este concepto, digamos, de que el contrato hay que bajarlo a la tierra, también les voy a subir jurisprudencia relativa a cada tema que vayamos tocando. Por ejemplo, cuando hablamos de responsabilidad precontractual, o sea, en la etapa previa al contrato, por ahí no nos vamos a acordar de algunas cosas, pero cuando yo les digo que Tinelli tuvo que pagar $500.000 porque en un bailando, ¿sí?, le prometió a la que ganó, bueno, se ganó un autito y le prometió que frente a las cámaras, lógicamente, que en el próximo evento iba a tener participación. Pues no la llamaron, y ella hizo un juicio reclamando, había contrato ahí, no, él mencionó,
pero sí generó una confianza jurídicamente relevante. Entonces, tener que pagar 500.000 pesos por una cuestión en donde todavía no estábamos dentro del contrato, entonces, no es cosa. Tenemos que saber qué responsabilidad tenemos fuera del contrato, dentro del contrato y después del contrato. ¿Qué hizo este código con respecto, y así vamos a tocar los temas más fundamentales, porque ya les digo, todo el material grueso o donde hay más detalles, lo van a tener en la plataforma. Básicamente, este código no modifica demasiado, digamos, al código anterior en cuanto a lo que implica la noción de contrato. Solamente que había una repetición con el código anterior, una duplicación de toda la parte de acto jurídico, y después teníamos que volver a verlo en la parte general de contratos. Entonces, lo que hizo el legislador en este caso fue tener una parte sobre hechos y actos jurídicos, donde van a tener que rever, por ejemplo, lo que estudiaron en obligaciones, para no repetirlo. Los artículos 257 hablan del hecho jurídico, 258, 259. ¿Sí? Llegamos a la conclusión de que en el contrato estamos ante un acto jurídico. Entonces, directamente nos vamos al 259 y sabemos de qué estamos hablando. ¿Sí? La misma sección aclara el concepto de acto voluntario, involuntario, habla de los vicios, o sea, no repite demasiado. El artículo 259, cuando nosotros nos adentramos en la parte general de contratos, y el código directamente habla de que es un acto jurídico voluntario, lícito, que tiene por fin inmediato la adquisición, modificación, extinción de relaciones o situaciones jurídicas. Es decir, esto es cuando hablamos del acto jurídico. El fin jurídico, entonces, es la adquisición, modificación o extinción de una situación jurídica. Pero el artículo 957, que es cuando nos adentramos en contratos, le da una particularidad especial al contrato, y es que tiene un contenido jurídico patrimonial. Esto es lo que lo diferencia. Y dice: regular, modificar, transferir o extinguir relaciones jurídicas patrimoniales. Hay algunos contratos en particular en donde nos va a parecer extraño o no vamos a entender de qué se trata este contenido patrimonial. Por ejemplo, con el mutuo, cuando el mutuo, que es el préstamo de cosas fungibles o consumibles, aun cuando no sean fungibles, con el mutuo, por ejemplo, gratuito. Entonces decimos, bueno, vamos a hablar de, cuando hablamos del mutuo diario, nos resulta sencillo, oneroso, saber que el precio son los intereses. Ahí hay un contenido jurídico patrimonial. Una parte necesita dinero, la otra parte se lo presta por un tiempo determinado, por un precio que son los intereses, determinados intereses, y después de determinado tiempo está obligado a devolver la misma cantidad de cosas de la misma especie y calidad. ¿Sí? Ahora, cuando hablamos del mutuo gratuito, por esto de la patrimonialidad, del contenido patrimonial, les cuento, nos resulta complejo saber cuál es el contenido patrimonial de quien presta una cosa fungible para el mutuante, que es quien presta. Y vamos a un ejemplo sencillo,
que en nuestro país, que es un país agrícola ganadero, básicamente, lo vemos quienes tratamos con arrendamientos rurales o con empresas, digamos, que se dedican a la siembra. Las semillas, por ejemplo, son insumos, como los fertilizantes, que son costosos, ¿sí? Entonces yo siembro, compro una semilla de buena calidad y me sobra 1 kilo de semillas. Veamos que después de determinado tiempo, esa semilla pierde poder germinativo. O sea que posiblemente no la pueda usar en la otra cosecha. Y aquí encontramos el contenido patrimonial en un mutuo, digamos, un contrato de préstamo gratuito de cosas que no sean dinero. Se lo presto a otra persona que tiene finca o chacra o estancia, que está plantando lo mismo que yo. ¿Para qué? El no perder es ganar también. El dejar de perder es un contenido patrimonial, para que en la próxima cosecha me entregue la misma cantidad de semilla, ¿sí?, de la misma especie y calidad. O sea que a veces nos cuesta determinar cuál es el contenido patrimonial, pero lo está. ¿Sí? Además, el contrato es una de las principales fuentes de las obligaciones. Como fuente de obligación, digamos, es uno de los principales elementos que dan causa a una obligación. Nos preguntamos también, acá hay una modificación en el artículo 730, que era muy parecido, digamos, al artículo anterior, en donde obligaba, digamos, al acreedor a cumplir. Pero este código agrega en el artículo 730 que el incumplidor, además de pagar, digamos, de que el acreedor tenga la posibilidad de hacerlo cumplir la obligación por otros, salvo que se trate de una obligación intuito persona, o sea, asumida por las calidades personales, y de poder reclamar los daños y perjuicios. Este nuevo código, además, en el artículo 730, en el último apartado, habla de que también deberá pagar las costas que le implican el incumplimiento, ¿sí?, del deudor. ¿Por qué se cumple el contrato? ¿Por qué? ¿Cuál es la fuerza jurídica del contrato? ¿Por qué las partes están obligadas, digamos? ¿Qué los obliga? Y acá entramos en una discusión filosófica que los doctrinarios, lógicamente, según la postura que tuvieran, la veían desde distintos puntos de vista. Por ejemplo, la posición utilitarista, la postura utilitarista, decía, bueno, porque es conveniente cumplirlo, porque si no lo cumplo, pues nadie va a contratar conmigo, ¿sí? Es lo mismo que pasa, por ejemplo, en Estados Unidos, vamos a hablar de un mundo globalizado, ¿no?, en donde no hay registro de firmas para el cobro de un cheque. ¿Y por qué no hay registro de firmas? Porque el sistema está armado de tal manera que si vos no tenés fondos, no existís más en el sistema. Nosotros tenemos un software, digamos, que viene del sistema continental europeo. También, ¿por qué? Por el imperativo categórico de que simplemente hay que cumplir el contrato porque la ley lo dice, por una cuestión dogmática prácticamente. Esta también fue otra postura. El plan, cuando empezó a tener relevancia, digamos, la iglesia
se hablaba del deber moral de cumplir. Y fíjense ustedes que cuando empieza a intervenir la doctrina de la Iglesia, hasta incluso la prueba o la interpretación de los contratos pasa a tener un sesgo diferente, porque se habla del imperativo moral de tener que cumplir. ¿Sí? No les digo directamente, porque si no se van al infierno, pero más o menos era una cosa así. Es más, en el mutuo, volvamos al mutuo, al préstamo de dinero, estaba prohibido, estaba mal visto prestar con intereses. O sea, el mutuo dinerario generoso estaba visto como un acto inmoral. Hoy prácticamente está mal visto ver como un acto inmoral que prestes, no sé, tu madre te puede prestar y decir, dame lo mismo dentro de 3 meses, porque si no te internan por incapaz, ¿viste? Decís, ¿cómo vas a prestar a 3 años y no, sobre todo en épocas inflacionarias, pero en la etapa en donde la Iglesia tenía fuerte digamos, un peso específico importante, se daba no solo importancia, sino también en materia de prueba. Una de las pruebas más importantes por el imperativo, el deber moral de no mentir, era la prueba testimonial. Y hoy, realmente la prueba testimonial está puesta en un último lugar, ¿sí? O sea, nadie cree exactamente que el testigo pueda no mandar las cosas cambiadas. No tiene nada que ver en este momento, ¿no? O sea, no tiene peso específico. A lo mejor, en materia de prueba, los que son las vedettes son los peritos, por ejemplo, mucho más que la prueba testimonial. Entonces, resumiendo, ¿por qué obliga el contrato? Porque tiene, para empezar, una función social y además porque es la herramienta más efectiva para el intercambio de bienes y servicios. Y tal es así que aún en países en donde no tienen un régimen político capitalista, para intercambiar con el resto del mundo, han creado leyes similares, digamos, para afuera, ¿sí? Para poder intercambiar bienes y servicios. Un ejemplo, China. En el año 93 creó una ley de contratos muy similar, que tiene cosas muy similares incluso al viejo código, donde se habla también de la parte débil y de la parte fuerte. ¿Por qué? Porque tiene que hablar, si no bien el mismo idioma, ponerse en sintonía para entrar en la Unión Económica Europea y poder comercializar, porque si no hablas el mismo idioma, no podés comercializar. ¿Se entiende hasta ahí? Incluso en Europa mismo se intentó hablar un mismo idioma, hacer un anteproyecto de Código Europeo de Contratos, solamente de contratos. Pero ahí se encontraron lógicamente con un escollo importante, y era que el sistema del Common Law, que abarcaba Inglaterra en ese momento, tenía requisitos que no permitían esta armonización. De esto se trata. No de que sean iguales los sistemas, pero que haya una armonía que permita intercambiar bienes y servicios, es decir, comerciar. Nosotros no lo logramos con el Mercosur. Intentamos algo menos ambicioso, digamos, pero todavía no tenemos una ley, por ejemplo, que abarque
a los países del Mercosur sobre transporte multimodal. Se habla de transporte multimodal, contratos, cuando hay en un contrato de transporte diversos transportes que vayan cruzando las fronteras de países que están dentro del Mercosur. Pues no hemos podido armonizarlo. En ese sentido, ya lo verán en derecho internacional privado o derecho internacional público, si es que no me fijé el último programa, pero hay medio como un fracaso, digamos, ¿no? En ese aspecto. Sin embargo, tratamos de tener buenas relaciones con Chile, con los países que nos interesa comercializar. Hubo otros países que directamente tomaron el código de otro. Por ejemplo, Paraguay. Paraguay tomó a pie juntillas el código italiano de 1942 y lo asumió como propio. Perú acaba de modificar y Brasil también modificó su derecho interno. Y lo interesante de poder conocer cuál es, digamos, el software, cómo piensa el otro, es que en este nuevo código nos permite aplicar normas de derechos de derecho internacional, digamos, de tratados internacionales, en donde la Argentina sea parte. Nos permite tomar esos tratados, ¿sí?, y aplicarlos en nuestro derecho interno. Ustedes van a ver en el programa que se habla, creo, de las normas de UNIDROIT al principio. Discúlpenme si soy un poco caótica, pero vamos tachando. Normas de UNIDROIT nacen en las Naciones Unidas y son normas para interpretar principios, digamos, de contratos comerciales internacionales. Fue muy, muy utilizada en contratos comerciales internacionales. Pues ahora el nuevo código, nuestro código, nos permite que apliquemos estos principios en nuestro derecho interno. Y esto, como todavía no conocemos cuál es el contenido de estas normas de UNIDROIT, todavía no sabemos cuál es la importancia. Pero les voy a dar también un ejemplo, esto de bajar a la tierra, los conceptos. Hay una norma, por ejemplo, en los principios de UNIDROIT, en donde lo que se permite, que está en una de las unidades, la modificación del contrato. ¿Sí? Acá se podía modificar el contrato solamente ante la teoría de la imprevisión, cuando con posterioridad a la celebración de un contrato de larga duración o de cumplimiento diferido, ¿sí?, no, en los de ejecución instantánea no tenía sentido, la prestación se hacía excesivamente onerosa, casi hasta el punto de la imposibilidad de cumplimiento. Ahora, fíjense ustedes lo interesante que es para quienes hacemos contratos, que en las normas de UNIDROIT hay una cláusula, hay un artículo, que después lo vamos a estudiar a fondo, que permite que en el mismo contrato, no después, en el mismo contrato, en el mismo momento que se arma el contrato, las partes determinen cuáles son esos elementos que pueden desequilibrar posteriormente lo que se llama el sinalagma funcional. Es decir, el equilibrio durante la ejecución del contrato. Pero las partes lo determinan. Y lo determinan en el mismo momento. ¿Y esto qué nos permite? Nos permite saber cuánto, incluso permite saber cuánto va a costar si no se llega a un arreglo, porque sucede
una de estas cuestiones, como puede ser el tipo de cambio, puede ser demasiadas cargas sociales para los obreros que trabajan en una determinada producción, o sea, para una de las partes. Las partes dicen en el mismo contrato al principio que ante esas determinadas situaciones, las partes se van a reunir a negociar. Y fíjense ustedes qué herramienta interesante, porque pueden establecer cómo van a negociar, dónde van a negociar y durante cuánto tiempo. Y también van a establecer cuál es el costo, que muchas veces cuando hablamos de, bueno, sí, y se piden si la otra parte no cumple, daños y perjuicios. Los daños y perjuicios generados por el incumplimiento de un contrato, muchas veces, como en otras áreas, que no es la mía en este caso, es un elemento muy difícil de determinar. Entonces, fíjense que tomando este artículo del nuevo código que permite incluir estos tratados internacionales, antes incluso que la Argentina sea parte, antes incluso que la Constitución y la ley, ¿sí? Nos permite determinar en la misma celebración del contrato cuál va a ser el precio que va a tener que pagar quien no pueda arreglar. Esto es interesante, es muy interesante, porque en cada contrato, cuanto menos incertidumbre haya, ¿sí?, es más efectivo. Y les digo más, generalmente, con el código anterior, cuando no se permitía utilizar esta herramienta, cada parte iba con su abogado, ¿sí?, o los dos, o había un abogado de cada parte, ¿sí?, tratando de modificar algunas cláusulas del contrato. Generalmente lo que solemos hacer cuando estamos en distintas jurisdicciones es, yo te mando el contrato, vos marcame con letra azul lo que quieras modificar, me lo reenvías, cuando no nos podemos juntar físicamente, ¿no? Y esto no pasa solamente con la pandemia, pasa también cuando estamos en distintas provincias, por ejemplo, dentro del mismo país, hasta que llegábamos más o menos a armarlo. Cuando vos le das la posibilidad a las dos partes para que los dos es el win-win, el ganar-ganar, porque llegan a estar de acuerdo, un solo profesional puede llegar a estar a cargo, porque no habría intereses contrapuestos, posiblemente, si lo hace bien, de un solo contrato a favor de las dos partes. O sea, es una habilidad que tienen que empezar a desarrollar ustedes. El poder llegar a tardar más en armar un contrato, pero generar menos incertidumbre después. Es lo que los norteamericanos llaman, que los peruanos también, porque se forman en Estados Unidos generalmente, están bastante con la cabeza, el derecho económico, digamos, está muy, interfiere mucho en los contratos, digamos que achican los costos de transacción. Cuanto más tarden, y los japoneses dirían, prefiero estar 8 horas afilando la katana, ¿sí?, para dar un solo corte. Esa es la idea de poder elaborarlo. Y si ustedes trabajan o tienen que contratar con gente japonesa, nos vamos a otro lado ahora, nos vamos a los japoneses. ¿Qué hacen? Vienen 3 o 4, se sientan del otro lado, escuchan la propuesta, se miran y dicen, mañana volvemos. No te dicen nada, o sea, la discusión es interna y vienen con otra contrapropuesta. Nosotros somos más latinos, somos más, si no lo hacemos rápido,
está mal, ¿sí? Y no nos damos cuenta de que a veces afilarlo, digamos, nos ahorra muchísimos problemas. Con respecto a la autonomía de la voluntad, hablamos de la fuerza jurígena. Bueno, ¿por qué obliga el contrato? Obliga por una cuestión social, digamos, por una cuestión práctica, también utilitarista, y por una cuestión de que la buena fe, sea como se llame, en distintos países, tiene un valor de tal magnitud, que al que no cumple, y eso lo vemos nosotros en derecho internacional, ¿sí? Al que no cumple, le prestan al 4 veces el precio de los intereses que al que cumple, ¿no? Entonces, cumplir a mediano plazo es negocio. En realidad es negocio siempre, pero me refiero a que no cumplir es mal negocio. Aunque en un principio, tanto hablando de contratos internos como internacionales, pensemos que estamos sacando una ventaja. O sea, hay una motivación de índole moral y una motivación de índole social también. ¿Se entendió lo de los principios de UNIDROIT? ¿Comprenden la importancia? Yo después se los voy a subir completo. Eso no quiere decir que lo tengan que leer completo, pero ustedes van a ver que el solo hecho de poder tomar de estos tratados, ojo, no solamente del tratado internacional, digamos, de UNIDROIT, la Convención de Viena de Compraventa Internacional de Mercadería, la tenemos incluida como una ley de derecho interno. O sea, convenciones sobre derechos humanos, en donde se habla del debido proceso, por ejemplo, también los tenemos incluidos. Entonces, esto me parece importante porque al principio, si ustedes ven, y les voy a pedir que traten de, no solamente de guiarse por las clases, sino de leerlo en el código, porque es importante lo primero que dice, el artículo primero del código, ¿sí? Fuentes. ¿Qué fuentes tomamos nosotros para nuestro derecho? Dice, los casos que este código rige deben ser resueltos según las leyes que resulten aplicables, conforme la Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos en los que la República sea parte. Esto no lo decía el código anterior. A tal efecto se tendrá en cuenta la finalidad de la norma, los usos, prácticas y costumbres son vinculantes cuando las leyes o los interesados se refieren a ellos o en situaciones no regladas legalmente. Lógicamente esto era igual al artículo 17 del código anterior, siempre que no sean contrarios a nuestro derecho. Doctora, porque no se olviden. Sí. Sí, no, quería solo acotar que este proceso de constitucionalización del derecho privado es una novedad de este código del 2015. Eso es lo que cambia con respecto al de Vélez, el de la interpretación, el aspecto de interpretarlo armónicamente con la Constitución, porque si no era muy individualista el Código Civil. Es exactamente lo que acabo de decir, que si ustedes se fijan que ya en el primer artículo lo está diciendo, porque no, o sea, el derecho siempre tiene que ver con la economía, ¿sí? Siempre tiene que ver con la economía. Recuerden ustedes que en materia de
legislación, la época en donde se sancionó, primero se sancionó el Código de Comercio, después se sancionó el Código Civil, en una etapa histórica en donde la idea era laissez-faire, laissez-faire. O sea, y en Francia, quien dice contractual dice justo. Es decir, el Estado no intervenía. Por eso Vélez no había incluido ni la teoría de la imprevisión, ni la teoría de la lesión. Y más, como se sancionó primero el Código de Comercio, tampoco había en el Código Civil normas de interpretación sobre los contratos. Se remitía directamente al Código de Comercio, que había sido el primero en ser sancionado, porque ahí estaban, digamos, las mismas normas que prácticamente ahora se ha volcado en este nuevo código del 2015, ¿sí? Es decir, tengamos en cuenta dos cosas. Hubo una comercialización del derecho civil. ¿Y por qué? ¿A qué lo atribuimos esto? A que el derecho comercial es un derecho que debe ser ágil, ¿sí? Que tiene que ser práctico, y entonces hay muchas nociones sacando las normas de derecho del consumidor, que ahora vamos a hacer una breve referencia, nos permite este intercambio de bienes y servicios con normas más y más rápidas. Les voy a dar solamente un ejemplo. En el código anterior de Vélez, para que los usos y costumbres, aun cuando no fueran, cuando fueran aplicables, debían tener varios elementos. Uno era que un uso y costumbre fuera duradero en el tiempo, para que fuera vinculante, para que se pudiera utilizar como fuente del derecho. Otro era que no fuera contra las leyes, y otro era que la sociedad entera, la sociedad completa, digamos, tuviera noción de que ese uso y costumbre era vinculante. Resulta que ahora estamos en una situación en donde hay usos y costumbres, primero tomados posiblemente por el derecho comercial, por la necesidad de esa agilidad, pero las nuevas tecnologías nos permiten que se tomen como usos y costumbres, ¿sí?, aquellas modalidades que la sociedad asume, ¿sí?, como vinculante, pero le sacamos, ¿qué cosa? Porque es indispensable. Es tan dinámico que le tenemos que sacar el elemento tiempo que sea, digamos, muy duradero en el tiempo. Es más, ¿cuánto pasamos del chat en donde se podía hacer un contrato y donde la cuestión era una cuestión de prueba o un email, a hacer una videoconferencia en aquellos contratos, en como ahora, por ejemplo, esta clase que puede ser grabada? Acá hay una cuestión simplemente de, existe la firma digital. Supongamos que no todos usan la firma digital. Habrá una cuestión a lo sumo de prueba, ¿sí? Pero, ¿cuánto tiempo hace que se está usando la videoconferencia no hablemos de grandes empresas ni de megacontratos, de contratos comunes, o un Recién mail? desde el año pasado, por efectos de la pandemia. No era de uso común. Por efecto de la pandemia para los mortales comunes, digamos. Pero cuando hablamos, por ejemplo, de una carta de intención, en donde dos empresas se ponen en contacto, siempre, hace rato ya, o de médicos, por ejemplo, que están generando la posibilidad de un centro médico en Francia, o de ser partícipe como miembro de un centro, vamos, argentino,
se manejaban por videoconferencia, o sea, los profesionales se manejaban por videoconferencia. No hace tanto. Y esto, ¿por qué nos exige a cada rato, todo el tiempo, tener, digamos, tecnología de avanzada? Porque ustedes lo pueden ver en los mismos celulares, que ya son mini computadoras. Ya los WhatsApp, ¿sí? El otro día se los voy a bajar para que los lean en el momento oportuno. Se planteó judicialmente si cuando una notificación por no tener el domicilio real de la otra parte se hacía por WhatsApp, si era válida si no aparecían los 2 tildes azules o no. Fíjense las cosas que nos estamos planteando. Es que si vamos a... Sí, perdón, ¿Cómo? es que sí, quería decir que desde un aspecto probatorio, si el mensaje no se envió, no tendría validez. Respecto a los tildes. Lo que pasa es que puede haberse enviado, pero la otra parte puede configurar el teléfono para que no aparezcan los 2 tildes azules. Ahí hay que verlo en una pericia informática, entonces. Hay que verlo en una pericia informática, pero he tenido la experiencia de presentar en un juicio civil y comercial capturas de pantalla y pedir como pericial, como una pericial con la compañía, digamos, telefónica, en donde figuraban, hice un acta notarial con las capturas de pantalla, y lo primero que te dicen las compañías telefónicas, si, ojo, estamos hablando de un tema civil y comercial, les estoy hablando de la cruda realidad, ¿sí? La diferencia que van a encontrar entre esta comisión y otras es que los tres trabajamos en la profesión. Vemos, digamos, el conflicto desde un costado diferente al que trabaja en el Poder Judicial, ¿sí? Las dos son válidas, pero son diferentes. Nosotros, de lo que nos damos cuenta, es que si estamos trabajando en un juicio penal, y lo pueden ver por radio o por televisión todos los días, se piden no solamente los contactos de hace 3 meses atrás entre determinadas personas que pueden ser sospechosas, sino que también existe la posibilidad, porque se guardan determinados las conversaciones. Y cuando vos estás en un juicio civil y comercial, te dicen, nosotros no tenemos registro. O sea, no te lo permiten. Son mezquinos en ese aspecto. ¿Sí? De todas maneras, lo que vos presentes como captura de pantalla, tenés que ir a un escribano que ponga, hacer lo que se llama el requerimiento. El requerimiento es lo que le pedís al escribano que deje sentado. Y recuerden ustedes que los escribanos dejan sentado lo que pasa frente a su persona, no lo que las partes dicen. El escribano no va a decir, desde el número tal se mandó tal mensajito, fulano de tal mandó tal mensajito, porque él no tiene la menor idea de quién es ese número. Pero va a decir, se presentó la señora fulana de tal con el contrato de Claro, Movistar, personal, lo que fuere, en donde ella es propietaria de esa línea, con una captura de pantalla que yo saco en este momento y que va a formar parte de esta acta, en donde, y reproduce lo que dice el mensaje, ¿sí? Que este mensaje ha salido del número tal. ¿Por qué figura? Porque él lo tiene, eso lo puede probar. Ahora,
por qué le contestó, si le contestó algo y lo borró. Eso el escribano no lo va a decir. Claro, pero en un proceso civil y comercial, ¿yo puedo secuestrar los equipos, por ejemplo, un teléfono, una computadora? Vos podés pedir el secuestro como medida, por ejemplo, pericial informática de una computadora como medida cautelar o como medida de prueba anticipada. Y ahí vas a tener el problema, como prueba anticipada, si es como prueba anticipada, que tenés que darle traslado a la otra parte. Que la otra parte no puede hacer nada, pero tiene que estar presente porque si no te lo van a dar, te lo van a declarar nulo. Y si es una medida cautelar, recuerden ustedes los requisitos para las medidas cautelares. Generalmente, ¿cómo se realiza? El juez hace lugar a la medida cautelar, inaudita parte, si le parece que es razonable, que hay lo que se llama el fomus iuris, o sea, una probabilidad razonable de que haya algún derecho, sin prejuzgar, lógicamente, una contracautela y un peligro en la demora. Entonces, te dan un turno, va con el oficial de justicia, que el oficial de justicia se empodera en ese momento, es como si fuera el juez. Hablando de la medida cautelar. Si lo pedís como medida, como prueba anticipada, tiene que estar la otra parte. ¿Sí? Entonces, pone un pendrive, que se lo llevas vos, lógicamente, lo pone, no se lleva el CPU completo. Generalmente se llevan el CPU o la notebook completa cuando hay cuestiones penales. Pero cuando vos querés probar una cuestión civil, te alcanza con que chupe todo el disco rígido, ¿viste? En un pendrive que va a ser cerrado por el oficial de justicia en un sobre, vos vas a pedir una copia, ¿sí? Y lo va a depositar en la caja fuerte del juzgado. Eso es lo más importante, porque en materia penal tenemos que saber dos cosas. La teoría de las nulidades y la teoría de la prueba. Ustedes fíjense, prendiendo el televisor nada más, o escuchando la radio, o por el celular, que todos los juicios penales giran alrededor de la nulidad del procedimiento o de la prueba. ¿Sí? En materia de derecho civil y comercial, tenemos otros elementos. No tenemos que, porque si nosotros capturamos, digamos, todo el CPU, puede haber además elementos que sean de terceros. Puede ser una computadora que no use solamente esa persona. Entonces estamos vulnerando, ojo, el derecho a la intimidad. O estamos tratando de verificar cuál es el ingreso real, por ejemplo. Vamos a hablar de un tema de familia, de la clínica, en donde esta persona es socio, y ahí hay un programa. Entonces el perito va a buscar ese programa, pero no va a buscar los mails que le mandaba el amante. ¿Entendés? O sea, no se puede violar siempre que hay un derecho, y acá, por eso insisto en el título preliminar del código. Aparte del artículo 2 que habla de interpretación, el 9 ya habla de buena fe, ¿sí? Pero el artículo 10 ya habla del artículo viejo 1071 de nuestro código, que habla del abuso del derecho. Si ustedes hacen, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo práctico y real. Hacen un depósito por medio de una
terminal bancaria. Hay un contrato ahí de servicios bancarios, ¿sí? El banco dice que en vez de haber depositado 7.000 pesos, depositaron 700. Si ustedes se fijan, abajo o es un papel térmico o es un papel común según el tipo de cajero que sea, el banco que sea, ¿no? Si es un papel térmico, lo primero que tienen que hacer es sacarle una fotocopia y hacerlo certificar por escribano, porque eso a los 2 años se borra, ¿no? No aparece nada. O sea, eso es fundamental. Cualquier cosa en papel térmico tienen que sacarle fotocopia, estamos hablando de la prueba, ¿no? Y hacerlo certificar por escribano público. Lo que se pidió en ese caso, y estamos acá hablando de la Ley de Defensa del Consumidor, artículo 37, que es uno de los artículos que sí les voy a pedir que lo memoricen, 37, 38 y 39, porque habla del abuso del derecho. Y es decir, que cuando hay una inversión de la carga de la prueba, esa cláusula es abusiva. El banco no te puede pedir que vos seas, si él es el dueño del sistema, es el que lo mantiene y el que tiene que tener determinadas características, seas vos el que pruebe que depositaste 7.000. Entonces, ¿qué haces? Y ya creo que estamos más o menos en tiempo, ¿no? Díganme, porque, bueno, lo que tienen que pedir es la captura de pantalla. Así se llama, captura de pantalla, porque en cada terminal o cajero automático hay una pantalla, porque el Banco Central es el que verifica estas normas de seguridad, que apuntan a cada terminal y a cada cajero. Aparte de apuntar otra donde están las cajas, ¿sí? Y debería haber una que apunta detrás del cajero cuando hacen el arqueo de caja, es decir, cuando, según la normativa del Banco Central, deben ser 2 personas las que saquen todos los sobres y cuenten el dinero. Ahí también tiene que haber una captura de pantalla. Entonces vos lo pedís. Y eso lo podés pedir por una nota por duplicado. Pero ¿qué tenés que hacer? Para no vulnerar el derecho de terceros. O sea, para que no se vea quién entró ni antes ni después, ¿sí? Ni en el costado, porque estás vulnerando el derecho a la intimidad. Hay una tensión, recuerden siempre de la tensión de hechos. Entonces tenés que fijarte en el ticket cuál fue el número de terminal, el horario, y piden cuánto les puede haber, digamos, insumido esa operación. Los 10 minutos, desde que ustedes ingresaron hasta que ustedes se fueron. Esa pantalla tiene que ser capturada, quiere decir que la imagen, esa filmación, durante minutos en esa terminal, tiene que ser resguardada. ¿Mm? Y se van a dar cuenta que tanto en el Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Nación como de nuestra provincia, hay un artículo al final de la prueba que dice que se puede utilizar cualquier tipo de prueba, ¿sí? En la medida en que no altere la moral, las buenas costumbres, ni los derechos de terceros. Así que ahí viene la cuestión de la imaginación personal, ¿no? Que no vulnere los derechos de terceros. Incluso en este caso, en donde se pidió la captura de una pantalla y el banco que contestó que estaba procesando, que lo iba a adjuntar al expediente, pero que lo estaba procesando. Entonces, también hay otro artículo en el Código de Procedimiento que dice que ante cuestiones complejas se puede pedir como prueba, aún en cuestiones civiles y comerciales, el dictamen de entidades que sean, digamos, prestigiosas.
Pues en la Facultad de Ingeniería hay un laboratorio de investigación de procesado de imágenes. Entonces, este fue un tema que me tocó, gracias a Dios, porque me abrió la cabeza en muchos aspectos. Fue hace varios años. No sabía cómo funcionaba, entonces me vino bien. Y pregunto a la directora que es la vicedecana de la Facultad de Ingeniería, que es una entidad prestigiosa, y es particular con su laboratorio. Dígame cómo para subnormal, cuando una persona dice que una imagen se está procesando, ¿significa que se está modificando? ¿O se puede procesar sin modificar? Y me dice, indefectiblemente, me contesta, cuando se está procesando, la imagen se modifica, de alguna manera. Entonces, nombro dentro de la prueba a este laboratorio de imágenes, y una de las preguntas que hago es esa, aparte de oponerme a que presenten una imagen procesada y pido la original, que nunca la tuvieron, lógicamente. Pero fíjense que a veces, como decía la reina Isabel I de Inglaterra, cómo hizo para reinar 45 años, ¿no? Y ella dijo, o al menos dicen que dijo, que sería razonable, lo importante es tener buenos asesores. Es decir, que en materias en donde nosotros no estamos duchos, lo que tenemos que tener es gente idónea a quien preguntarle, qué tengo que preguntar, qué puntos de pericia tengo que pedir, sean médicos, informáticos, agrimensores, lo que fuere. Claro, O sea, entonces la prueba es bastante restringida y se le pueden, digamos, apelar muchas nulidades en ese sentido. Por ejemplo, si yo pido la cámara, el archivo de la cámara del banco para constatar que la persona hizo el depósito. Porque si yo recorto ese no, fragmento, está procesado la imagen. No, si vos pedís toda la cinta, que no la sacás vos, la saca un oficial de justicia, tal como está, y la reproducís, no la estás procesando. Procesar significa que tiene algún error que no se ve claramente y están tratando de que se vea. O sea, la están manipulando. Entonces, sí, lo que es importante justamente, tanto si te toca pedirla a vos como si le toca pedirlo al otro, lo que decíamos en el caso de la prueba pericial informática. O sea, de que entra el perito y pone el token hasta que llega al juzgado, ¿viste? No haya interrupción alguna. Y cuando la otra parte quiere verla, vos pedís que se vea en el juzgado, delante de la secretaria. ¿Por qué? Porque te la pueden cambiar. De hecho, en este caso que les comento, de prueba informática, civil y comercial, recuperó un montón pero pila, de archivos que estaban borrados. Y no hizo falta secuestrar el CPU. ¿Sí? Simplemente el archivo que correspondía. El tema de la prueba es lo que no está en el expediente, no existe. Es importantísimo. Pero tenemos más datos ahora, más herramientas, solo que, justamente por eso les digo, tengan quien los asesore en el momento en que tengan que pedir las pericias. En la época del famoso corralito,
A mí me tocó bailar con la más fea porque tuve que defender un banco, ¿no? La verdad, de 8 de la mañana a 8 de la noche, con habilitación de días y horas en todas las sucursales, imagínate. Y venían, como no estaban al tanto, los abogados que pedían al juez que si no estaba el dinero, pedían el secuestro del legajo o del libro de contabilidad. Y resulta que, lógicamente, como ya no existía el libro de contabilidad, todo se procesaba en Buenos Aires y de última había un DVD, en esa época había DVD, donde se cargaba determinada información contable, no había legajo. Entonces yo le hacía poner al oficial de justicia, no, imagínate los colegas, ¿viste? No, hay desobediencia judicial. No, porque está pidiendo una cosa que no existe. O sea, te hubieras asesorado mejor. Y si se pedía entonces a la sucursal de la que dependía, si no existiera en esa sucursal los registros contables en el soporte que existiera, cual fuere, el soporte papel, informático, óptico, ¿entendés? Vos tenés que tener la amplitud de abarcar como abanico, ¿sí? En la prueba, todo lo que se te ocurra. Lo peor que te puede pasar es que te digan, mirá, no existe ya un soporte papel, salvo la apertura de una carpeta, ¿viste? Donde está la firma hológrafa de la persona, que de eso no zafás, ¿viste? Generalmente, a lo mejor en algún momento sí. Pero la prueba, bueno, va a ser todo un tema. Es muy, muy, muy interesante, muy interesante. Pero, a ver, veamos. Yo creo que ya es la hora, ¿no es cierto? Es que no sé si lo manejan desde ahí o lo manejo yo, por eso. O sea, concluyendo, lo que nos falta acá es hablar de la autonomía de la voluntad, que es un tema importantísimo, que lo vamos a tocar el miércoles. ¿Por qué? Porque hay muchas excepciones. La crisis del contrato, la llamada crisis contractual, no es tal, sino que hay una relectura de determinados institutos diferentes, porque como alguno de los alumnos dijo, Vélez vivía en un entorno socioeconómico diferente al que estamos nosotros. Ahora el Estado se mete, y se mete, por ejemplo, en los llamados, digamos, en aquellos contratos en donde una parte es más débil, porque los temas son muy técnicos, son los llamados contratos normativos. Los contratos bancarios, por ejemplo. El Banco Central es el ente de vigilancia de lo que se escribe en los contratos de apertura de cuenta corriente o de mutuos con garantía hipotecaria. Ya no pueden poner lo que quieran. Los contratos de seguro de vida, la superintendencia, la llamada super, como le dicen los contadores, la superintendencia de seguros, no permite que la autonomía de la voluntad, digamos, en base a la posibilidad que tienen las partes de regular el contrato como ellos quieran, en esos contratos en donde una de las partes es más débil, pues que siempre va a regular, o sea, le podés dar más beneficio al tomador del seguro, pero no podés bajarlo de un determinado piso. Tampoco se contemplaba la función social del contrato. Tampoco se contemplaba la función social, y tal es así que me adelantaste. Uy,
se me está agotando la batería. Bien. Ahí está, nos queda poco tiempo. En la ley, por ejemplo, de locaciones urbanas, que antes estaba en una ley especial y ahora está dentro del código, la ley 27.000 y pico y algo, modificó justamente por una función social lo que este código determinó, del 2015, con respecto a dos cuestiones que son fundamentales. Una es que el plazo mínimo de 2 años pasó a ser de 3, y otro es la modificación, digamos, hecha por el Estado, que establece el mismo Estado cómo se va a actualizar, que no se puede actualizar antes del año, pero además te establece que se va a actualizar por el llamado RIPTE, ¿sí?, que es un índice que se usa en derecho laboral, más el índice de derecho de defensa el índice de... IPC, índice de precio al consumidor. Exactamente. Entonces, te están modificando prácticamente lo que las partes habían pactado. Y a lo mejor no lo pactaron en forma desigual. Lo pactaron porque el otro lo podía pagar. Pero de todas maneras, como aquí sí el Estado determinó que el acceso a la vivienda cumplía una función social, intervino fuertemente. Y también intervino fuertemente con posterioridad al plazo que tiene para los desalojos. Cuestiones, la ley de abastecimiento es otro límite a la autonomía de la voluntad, porque una cosa es cómo regulo el contrato, que estos son los límites, por ejemplo, uno, ¿no? Y otra es, yo contrato si quiero, y si no quiero, no contrato. Pero hay 2 o 3 artículos de la ley de abastecimiento que siguen vigentes, que dicen, no, vos no es que contratás si querés. Si hay un caso excepcional, digamos, de necesidad por esta función social, ¿sí?, vas a vender la mercadería que nosotros te digamos que es esencial, y si no, tenemos la posibilidad de decomisarla. El agua, por ejemplo. Agua, harina, cosas que son fundamentales. En un momento, por ejemplo, supongamos que se aplique la ley de abastecimiento en la zona de desastre del incendio que existe en el Bolsón y en el sur. Si hay un comerciante que dice, no, yo voy a acaparar todo el agua que tengo, se la vendo a quien quiero y me la guardo para mí, para mi familia. Pues el Estado puede intervenir fuertemente ahí. Ahí se terminó el contrato si quiero, no solamente cómo quiero. ¿Sí? También lo vimos el año pasado con los insumos de higiene, por ejemplo, los faltantes de alcohol en gel, de barbijo, y también los precios que le aplicaban. Ahí sí se hace operativa esta ley, es necesaria. Es necesaria. Lo que pasa es que no sé si se aplicó. Se aplicó hace mucho tiempo, hace varios años, con la administración, no de Macri, sino la anterior, contra Shell, que fue la única, cuando quisieron regular el precio de la nafta y Shell se plantó. Te digo más, el ministro de Economía, o de Producción, de Economía de Macri, fue el CEO de Shell, de ese momento, que llegó hasta la Corte, y la Corte le dio la razón. Fue el único tipo que se plantó y dijo, acá no hay monopolio, pueden comprar en otro lado. Nosotros ponemos este precio. Porque otra cosa diferente es que haya una actividad monopólica, en donde vos no tenés la posibilidad de optar.
Y fíjense que dentro de este mismo primer capítulo, después de artículo 9, principio de buena fe, 10, abuso de derecho, y el 11 habla de abuso de posición dominante. O sea, Shell en ese caso no era la única, ni la que tenía, ahora los que sí tienen abuso de posición dominante son las 2 empresas de cigarrillos que existen acá. Está bien, no son un insumo para aquellos que fuman, sí, es imprescindible, pero convengamos que entre las 2 empresas, que una es Mazalín Particulares, es Philip Morris, y Nobleza Picardo British American Tobacco, entre las 2 generan el precio. Son formadoras de precio, no hay otras. Las no hay empresas otras. de comunicación y telefonía también son monopólicas. También, por supuesto, por supuesto. Pero también acá, viste, hay cuestiones políticas que no quiero tocar porque estamos hablando, yo trato dentro de lo posible de hablar de, si vamos a lo político, nos metemos en las empresas de tabaco, el 70%, si ustedes se fijan en una tabla de cigarros, o sea, fumar causa cáncer, todo lo que vos quieras, pero el impuesto que se lleva el Estado por cada venta es impresionante. O sea, el impuesto gana por una actividad que es dañina. Entonces, viste, eso pasó con todos los gobiernos, ¿sí? No estamos hablando de una administración en particular. Entonces, esta otra cuestión es la del orden público, que va a dar, digamos, como para la próxima clase, porque es un tema tan abstracto, porque a cada rato decimos, sí, tanto en el objeto... Profe, ¿se tildó o se nos tildó a todos? Ah, porque dijo que le quedaba poca batería, seguramente se le apagó el teléfono. Bueno, yo me desconecto, chicos. Que tengan un buen día, nos vemos. Vale, buenas tardes.